La información oportuna que te hace tomar correctas decisiones. Para eso está Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Ser independiente económicamente en Venezuela es posible para un joven. Bueno, me acompaña en esta mesa maravillosa Ángel Rivero, periodista y director de Mercadotecnia, fundador de Katana Creativa, quien inspiró la mesa para que vea el poder que uno tiene cuando escribe algo y hasta dónde pues puede llegar o digamos, impactar la gente que lo lee y que se puede sentir identificado con este mensaje. Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCAP, Luis Oliveros, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Metropolitana, y Gabriel Santana, dirigente político. Bueno, Ángel, retomo contigo, ¿no? Fíjate, tú estás aquí en Venezuela, tienes una fundaste una agencia de publicidad, pero bueno, la pregunta es esa, ¿por qué tu apuesta fue aquí? ¿Por qué tú estás aquí y no te fuiste como otro de tus compañeros, pues, ¿no? O de tus pares. Sí, yo creo que he encontrado la manera de entender el mercado venezolano. Uh-huh. He tenido la fortuna también de que las redes sociales y todo mi trabajo a través de los estudios me ha dado esos buenos resultados. También considero que es mejor ser profesional en la tierra que conoces que una que no conoces, precisamente por razones xenofóbicas, por economías y dinámicas que no entiendes. Eso es mucho más difícil y como lo decía Luis muy asertivamente, por lo menos en España, sí es cierto que hay prosperidad de otra forma, pero el área laboral también es muy considerable. Yo tengo amigos que han montado negocios en España y a los 6 meses los quebraron. Y no precisamente por mala gestión, sino que simplemente no es un mercado fácil como la gente lo piensa. Yo también he redactado este tweet porque pienso que hay un tema de disciplina en Venezuela, en los jóvenes venezolanos, porque todo se está yendo hacia un punto de vista, digamos, de los placeres. El venezolano promedio ahora mismo, por lo menos los jóvenes, no todos tienen la voluntad de decir, bueno, yo voy a empezar a trabajar para crear mi familia, para fundar mi empresa, para hacerlo todo de la manera correcta, sino que tenemos demasiadas distracciones. Uh-huh. También había comentado hace un tiempito que en Venezuela sucede la tormenta perfecta, porque por un lado tienes la parte económica, por un lado llegan las redes sociales. Las redes sociales significan una gran distracción. Entonces, por un lado no tienes dinero, pero consumes redes sociales 4, 5, 6, 7 horas al día. Uh-huh. Entonces eso obviamente merma tu capacidad productiva. Por otro lado, también hay aspiraciones que no hemos podido cumplir muchos de los jóvenes. Entonces, cuando tienes algo de dinero, en vez de invertirlo, te quieres comprar un PlayStation, te quieres comprar un celular nuevo, que es lo que hace precisamente mucha de la gente que emigra. Uh-huh. Apenas llega, crédito para un carro, se compran un celular último modelo. Entonces, creo que todos esos factores, que pueden ser sociológicos, pueden ser psicológicos, afectan. Entonces, cuando yo hablaba de recuperar la juventud, realmente no hablo de un tema etario. Poco tiene que ver con la edad, porque siempre comento que una de mis mejores amigas tiene 62 años. Y ella más bien es una persona que busca tener esa juventud, salir, recrearse, hacer ejercicio, compartir, ir a la playa, mientras que muchos de mi generación, como la desesperanza que hablamos al principio, se sienten estancados. Entonces, en vez de tratar de romper el cascarón, hacen un proceso de introspección en los que no salen de allí. Se mantienen simplemente pensando, bueno, pero es que, ¿para qué lo voy a hacer si no tengo plata? ¿Para qué voy a tomar esta iniciativa si igual? Entonces, pienso que más bien, en ese sentido, las redes sociales han funcionado muy bien, porque los que trabajamos en marketing o los que hacemos contenido, porque esto pasa con médicos, con abogados, incluso con políticos, han tenido la oportunidad de encontrar otro espacio. Uh-huh. Entonces, por un lado es cierto, pero por otro lado también se puede romper un poco la dinámica de yo tengo que ir a una empresa a trabajar 15 y último horario de oficina donde me pagan 200, cuando posiblemente al tú ofrecer servicios puedes generar el doble o el triple de eso. Bueno, eso creo que es importantísimo hablarlo. Lo vamos a hablar con Luis y con Ronald, porque con Gabriel quiero hablar de la política. Es decir, un joven que se quedó en Venezuela a hacer política, ¿no? Sí. Sí, y sobre todo la vinculación de los jóvenes con la política. Si realmente piensan que hoy en día el joven está conectado con la política y piensa que la política es una forma de poder cambiar su destino. No sé si tiene muy claro eso los jóvenes hoy en día, sí, o están pendientes de eso. Cuando conversaba el profesor Balsa de la generación que se fue y que es la misma que se sigue yendo, uh-huh. Yo creo que es la generación que se vio más marcada por los hechos políticos de 2014, 2017, las elecciones de 2012. Es decir, todas las desilusiones que han ocurrido en el país. Yo soy de la generación 2002. Y la mayoría de mis amistades emigraron en el 2002, 2003, 2004. Así cada generación ha tenido su marca, pues. Su marca, sí. Nosotros somos una generación, por ejemplo, a mis 30 años,
yo no disfruté de salir, porque aquí nos secuestraban. Claro. Entonces muchos... La inseguridad era el La principal inseguridad, problema. exacto, la inseguridad era difícil. Entonces muchos de mis amigos los secuestraron, uno le daba miedo. Y a uno mismo, o sea, pasamos momentos difíciles. Entonces, cada generación ha tenido momentos duros que vivir, económicos y sociales, ¿no? Sí. Totalmente. Y esa generación yo creo que está marcada por ese dolor y decepción del país, porque han sido muchos momentos donde se ha pensado que había una ilusión de cambio y que no se ha concretado varias veces, 2012, 2013, 2014. Y entonces eso hizo que muchos migraran y que los que están aquí han perdido casi totalmente la fe. Aprovecho aquí la cuña. Hasta mañana, 16 de abril, se pueden inscribir en el registro electoral si quieren votar en las elecciones presidenciales. En la página del CNE está toda la información, si no en la sede del CNE de Plaza Venezuela, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Eso para que los jóvenes que nos estén escuchando, que si quieran quedarse en el país y quieran ser protagonistas de cualquier proceso que se pueda dar el 28 de abril, el 28 de julio, bueno, puedan participar, que es lo más importante. Pero... Y bueno, también quería aclarar, yo me dedico a la política, pero gracias a Dios no es mi fuente de ingreso porque es imposible. O sea, no porque yo no quiera o porque sea muy, muy chévere, sino porque no hay manera de ganar dinero a través de la política, a menos que estés enchufado, básicamente. Y hace poco, bueno, hace un año ya comencé un emprendimiento y eso ha ido moviéndose, pero ahí he entendido también mucho más la perspectiva del emprendedor, del riesgo que uno corre cuando arranca. Nosotros vendemos cosas, tenemos un taller de reciclaje y vendemos cosas, entonces bueno, hay meses que las ventas son mejores, otros que no tanto, tenemos empleados, tenemos alquiler y un montón de gastos fijos que hacen que la cosa sea mucho más complicada, pero que también nos ha hecho encontrarnos y relacionarnos con muchísima gente y se han abierto muchísimas puertas gracias también a lo que dice Ángel de las redes sociales. Yo creo que eso es una herramienta valiosísima que a veces hasta mis amigos, compañeros que también tienen emprendimientos, que también están en distintos trabajos, no usan y que yo siempre recomiendo. Digo, mira, eso es una cosa que abre puertas a todo el mundo y que si las sabes usar y las pones con el enfoque correcto, pueden ser un gran generador de Pero tú ingresos. dices un interesante emprendimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa con el trabajo formal? O sea, pareciera que el Eso, joven vamos a eso. siempre está pensando, bueno, ¿cómo puedo emprender? Pero ¿qué pasa con los trabajos formales? Si ya no lo ven como una posibilidad real de estabilidad, porque bueno, efectivamente lo que pagan no da como para poder independizarse. Sí, Bueno, sí. de mis compañeros con los que conversé, hay como varias fuentes de ingresos formales. Están los que trabajan en empresas aquí en Venezuela, muchos trabajan en empresas afuera de manera online y son empresas afuera y tienen unos sueldos bastante buenos. Otros trabajan en transnacionales, organizaciones internacionales que también tienen buenos sueldos. Y bueno, son probablemente la gama más baja son de las empresas venezolanas, pero creo que la mayoría de mis amigos sí trabajan en distintas empresas aquí en Venezuela. A ver, Luis, vamos a hablar de esto, ¿no? El tema de vivir de la profesión que uno estudió. Sí. ¿No? Que creo que está pasando en Venezuela. Yo hago, así como ellos han puesto sus ejemplos, yo hago, digamos, como un escaneo de la gente que se graduó conmigo, quién realmente vive su profesión. Muy poca gente, porque es decir, trabajar en una empresa, al menos en mi época, era muy complicado para poder tú formar una familia y ser independiente. Entonces, bueno, el tema es el emprendimiento. Entonces, uno asocia al joven con el emprendedor. Pero ¿qué pasa con los trabajos formales, no? Claro, Es claro. decir, y la estabilidad también. Y para el país, porque es decir, al final, bueno, tú estás emprendiendo, pero ¿qué pasa con la gente que al final no se emplea porque siente que el sueldo no le da para crecer? Mira, yo he tenido la suerte de trabajar en lo que estudié. Obviamente uno tiene que reinventarse y esa es una de las cosas que hay que aprender. Una de las cosas buenas de emprender o de estudiar emprendimiento es que siempre tienes que pensar en innovación. Aunque no vayas a emprender, tú tienes que estudiar y entender que en donde estés, así sea en una empresa pequeña, mediana o grande, tienes que ser innovador, porque los innovadores son los que van a generar mejores cosas y son los que van a tener mejores puestos y mejores sueldos. El problema en Venezuela es un problema que tal vez no vive en otros países y es la crisis económica que vivimos, ¿no? No es fácil, pero aunque se dice muy rápido, perdiste 75% de tu PIB en cuestión de unos 4 o 5 años. Y eso automáticamente te reduce las ofertas de trabajo. En una población que si bien se redujo, pero no fue que se redujo, sino se redujo porque se fue, igualito la economía es muy pequeña. Esta es una economía que hoy
asumiendo que el año pasado crecimos y que crecimos en el 2021, 22, 23, vamos a suponer que hoy esta es una economía que tiene el 30% del tamaño que tenía en el año 2013. Y somos, ¿cuántos? 25, 26 millones de personas, donde hay una gran parte de la población que, mira, es joven, que si bien se han ido bastante, siguen buscando trabajo. Yo ayer, el sábado, estaba en una obra de teatro en el Teresa Carreño y llevé a mi hija, y mi hija, conseguimos una amiga, pero no había gente joven. Y obviamente yo sé que las obras de teatro no son de un target para gente joven, pero la mayoría era, oye, como dices tú, un poquito más allá de adulto contemporáneo, ¿no? Y aquí hago un paréntesis, como decía Ronald, yo también me creo joven. El tema es que cuando juego básquet o cuando juego fútbol con mi hijo o voleibol con mi hija, es que me acuerdo que no soy joven. Pero del resto sí soy joven, o por lo menos me considero que soy joven. Espero que la gente me vea así. Esto además que lo hemos hecho, bueno, 30 años, pero creo que esto también, esta mesa se extrapola a jóvenes que tienen también 40 años. No, vale, claro. Es Al decir, final es el país. Yo comparo mi vida con la vida de mi papá, que además fue, gracias a Dios, le dieron la oportunidad en Funda Yacucho. Mi papá pudo tener muchas cosas mucho antes de lo que pude yo hacerlo. Es decir, hay un retraso como de 10 o 15 años. Sí. Sí. Y eso lo dijo Ronald, eso lo dijo Ángel y también lo estaba diciendo Gabriel. Sí. Que en Venezuela las cosas se hicieron más difíciles, crisis económica, nuestra realidad es mucho más complicada. Ojo, y aquí no estoy diciendo excusa, pero nuestra realidad es un poquito más complicada que la de nuestros papás. Y yo insisto, más allá de que tenemos un país complicado, de que el número de empresas es menor, yo me quedo con el tema de que hay que seguir siendo competitivo y dar ese paso hacia adelante. Supuesto, o sea, 100%. yo no me puedo quedar con el que, bueno, como mi papá lo tuvo más fácil que yo y como yo vivo en Venezuela y a mí no me gusta emigrar, mira, vale, yo tengo 2 muchachos, yo estoy casado, yo estoy en Venezuela, yo tengo un trabajo, o sea, yo tengo que echarle pichón, yo no me puedo quedar en el aparato a pensar, bueno, ¿qué hubiera sido de mi vida si esto no hubiera pasado, si me hubiera ido? No, o sea, mira, caminando por Madrid, que Madrid es como Caracas, se me acercó un señor que estaba trabajando en una tienda y me dijo, ¿tú eres el economista? Y yo le digo, bueno, no sé si eso es bueno o es malo, ¿qué me vas a decir? Entonces me dice, ¿te viniste? Y yo, pero ya va, uno puede venir a pasear, ¿no? Me dice, ¿y qué haces tú allá? Le dije, mira, esa discusión no la vamos a tener aquí, sobre todo porque mi esposa viene atrás, y si la tienes aquí, mi esposa va a empezar a darte la razón a ti. Entonces, yo puedo venir mañana y conversamos. Entonces me dice, cuéntame cómo está la cosa. Entonces, mira, ahí viene mi esposa. O sea, lo podemos hablar después. Yo paso y al día siguiente pasé y conversé con el señor, porque quedarme aquí no es un síntoma tampoco de fracaso. Y eso lo tenemos que ver. Mucha gente lo interpreta así. Mucha gente afuera lo interpreta así, y a lo mejor también hay gente adentro. Pero mira, yo pongo el caso, Ronald es mi amigo. Y yo siento admiración por él, no solamente por colega. Él es decano de una universidad. Y hablar con Ronald, o sea, yo no veo a Ronald, al contrario, yo le agradezco a Ronald que se haya quedado en Venezuela y haya asumido el rol que ha tomado. Y Ronald es una referencia. A ustedes dos espero, ya son panas míos, y me contenta tenerlos aquí. Y tú también. O sea, los que nos quedamos tenemos que trabajar más, es verdad. El doble o el triple de lo que estamos. Pero aparte de trabajar, no tanto trabajar esfuerzo físico, es inventarnos la manera de generar ingresos y de pasarla bien. Y es el tema de la innovación, y es el tema de entender, bueno, si mi plan A, mi plan B y mi plan C es Venezuela, tengo todas estas dificultades, yo no me voy a quedar en lo que no puedo controlar. La inflación, las elecciones, los chamos no se inscriben, o los chamos... No. Tengo que buscar la manera de hacer las cosas bien para mejorar mi vida de cara a un entorno que es bastante que hay incertidumbre, que es volátil, pero que bueno, que es el entorno que yo escogí. A ver, Ronald, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a este tema? Sobre todo, bueno, lo que al principio la pregunta que le hacía a Luis es, este verbo no existe, ¿no? Pero es como la desprofesionalización. Es decir, la gente, no ve que lo que estudia tiene la misma recompensa que alguien que quizás, fíjate tú lo que pasa en esta economía, que un médico no gana lo que debería ganar, gana más otra persona que está dedicada, por ejemplo, al comercio. Entonces, bueno, lo piensa. Dice, bueno, ¿para qué yo voy a estudiar economía si después cuando salga de la Universidad Católica Andrés Bello, bueno, lo que yo voy a ganar en una empresa trabajando 8 horas o 12 horas al día, 8 horas, no me va a dar lo que, por ejemplo, bueno, puede estar ganando alguien que se dedique respetando, ojo, los trabajos de cada quien, pero alguien que no se haya formado en una universidad. Es decir, un joven piensa eso también a la hora de tomar la decisión de inscribirse en una universidad. Sí. Empezaría por esa última pregunta. O sea, ¿para qué estudiar economía si vas a ganar menos que alguien que estudia otra cosa?
Si tú quieres saber por qué hubo una hiperinflación, o por qué el nivel de pobreza en nuestro país aumentó tanto, o por qué emigraron los jóvenes y de todas maneras no consiguieron en otros países lo que estaban buscando, o por qué hay una discusión en torno al petróleo desde hace más de 100 años y cómo se interviene en los gobiernos de distintos países por el petróleo, pues tienes una pregunta que va más allá de la remuneración. ¿Y en qué sentido digo eso? O sea, a veces uno termina pagando por lo que quiere saber. Un profesor universitario es un muy buen ejemplo de quien no gana lo que gana uno de sus estudiantes. Ujú, ¿Y por qué entonces no se va a trabajar en lo que él está trabajando? Primero porque debe haber como una base, un piso a partir del cual él pueda vivir con lo que está haciendo, con lo que está estudiando. Segundo porque de pronto, habiendo aprendido algo que necesita saber, puede ofrecerle servicios a personas que están buscando una respuesta y no tienen tiempo para estudiar por sí mismos y les permite discutir. Y en tercer lugar, quizás porque pregunta que le hacías a uno de los muchachos sobre el tema de la política no es exclusivamente ser parte de un partido o estar en una elección. La Correcto. política también es discutir sobre los que son los conflictos que hay dentro de una sociedad. O sea, a veces uno estudia por lo que quiere aprender y en el camino resuelve un problema. Estamos hablando de este tipo de cosas, pues yo estuve a punto de renunciar a la universidad en el 2005, 2007, cuando nacieron mis dos hijas, este, y por algo que yo sabía que a alguien le interesaba, yo pude prestar un servicio, recibir un ingreso que me permitió comprar el primer carro. O sea, me salvé ujú. de dejar de hacer lo que yo quería hacer. O sea, hay una canción de La Oreja de Van Gogh que a mí me recuerda mucho del poeta que trabaja en el banco. O sea, en el sentido de que trabajar en un banco es algo muy bueno, o sea, pero de pronto para un poeta no. Y si Ujú, uno se pregunta en la historia de muchos artistas que no ganaron lo que valen sus cuadros, digamos Van Gogh, pues efectivamente ellos tuvieron la oportunidad de elegir hacer otra cosa y no lo hicieron. Y no quiero sonar comeflor con esto, porque de alguna manera yo nunca he estado pensando que quienes se dedican a algunas cosas que no son remuneradas son héroes o son evangelistas. A veces, lo decía Zapata en algún momento, un humorista es una persona que necesita hacer humor y los demás creen que no está hablando en serio, pero está hablando muy en serio, porque es lo que sabe hacer. mm, Ahora, sobre algunos de los elementos que comentaban antes, la ENCOVI tiene, por ejemplo, en la encuesta, dice que en el 2013 los trabajadores por cuenta propia eran como el 48% de los ocupados registrados, y los patronos empleadores el 2,5%. Y quienes tienen los mayores ingresos son justamente los que son patronos, empleadores, los que son empleados u obreros del sector privado, por supuesto en promedio, y en tercer lugar los trabajadores por cuenta propia. Y en esto del emprendimiento siempre hay que pensar, bueno, cómo se ubica dentro de alguna clasificación o de su propia perspectiva el emprendedor, si se ve a sí mismo como un trabajador por cuenta propia o como un patrón. Y eso depende mucho de la tecnología ujú, que utilicen. Y cuando tú hablabas sobre los secuestros en el 2002, yo me acordé, pues ujú, que yo crecí, o sea, yo soy un joven de 54 años, ¿no? O ujú. sea, yo no juego básquet, nunca he jugado básquet, así que pues entiendo lo que dice Luis. Así que yo he visto cómo Caracas comenzó siendo una ciudad sin muros. Y los muros fueron creciendo a lo largo de los años hasta llenarse de alambre de púa. O sea, ese proceso no ha sido un proceso tampoco tan súbito. Ujú, En el caso, por ejemplo, de la relación entre los venezolanos y el exterior, los de mi edad eran viajeros, los de la edad de los muchachos que tienes aquí son o migrantes o tienen empresas con gente de otras partes. Es decir, la ujú, relación no es tanto de ser servido por el resto del mundo, sino interactuar con el resto del mundo, lo que abre un espacio para lo que Luis llama innovación, en este caso, bueno, me parece central. O sea, esos momentos que los muchachos tienen de apagarse y de sentirse frustrados y todo, paradójicamente son momentos creativos también. Son momentos en Correcto. los que hay un problema y justamente porque son jóvenes, porque tienen una capacidad, porque han estudiado algo, descubren una solución. Y el último punto que quisiera mencionar es el del estudio. O sea, pensar que uno debe estudiar una carrera corta porque va a tener una remuneración inmediata puede hacer que la presión sea doble, porque no estudian Ujú. algo que les permite
entender alguna cuestión y de pronto esa remuneración no llega, sino que lo que llega es quebrar. Una de las cosas interesantes de esa Venezuela en la que yo crecí era que estudiar carreras largas, más allá de que uno consiguiera empleo o no, era parte de la formación de muchas personas que luego encontraban maneras de prestar esos servicios en Venezuela o en el resto del mundo. Mm. Yo quisiera que los jóvenes de ahora se den cuenta que más allá de las redes sociales, que también lo mencionaba antes, existen grandes oportunidades de aprender cosas que nadie les va a enseñar. O sea, porque el conocimiento ahora, fíjense, yo tengo el carro mal ahorita y no puedo estar allí echando cuentos con ustedes, pero me puedo conectar desde mi casa. O sea, hay unas oportunidades de oro que los padres de nosotros no tuvieron, y nuestros abuelos menos. Y bueno, la ventaja de ser jóvenes es que van a tener más tiempo para usarla que Luis. Yo quiero retomar el tema del estudio, ¿no? Ya me tengo que ir, pero no quiero dejar de tocar este tema. Es, bueno, aquel joven y no tan joven, que piensa que siempre está pendiente de ver en qué están los demás para hacer dinero fácil, ¿no? Que creo que eso es algo que también, bueno, de alguna manera ha pasado. Aquí hubo muchas cosas que hicieron mucho daño al país, que de alguna manera, bueno, hicieron que una generación de jóvenes no se acostumbrara a trabajar, sino a buscar dinero fácil, ¿no? Entonces, bueno, es como desmontar, digamos, eso de lo que puede tener el joven en su cabeza. En decir, no, bueno, estoy viendo, yo no, porque eso quiero dinero fácil, ¿para qué estudiar? O bueno, estudié, pero ¿cuál es el negocio que está sonando para yo conectarme? Sí, a mí me parece que creo que tenemos un problema también de, bueno, no darle valor y entender que lo que fácil viene, fácil se va. Yo siempre se lo digo a mi hijo, no, tú ves eso ahí, bueno, eso se va a ir porque eso vino fácil, pues, ¿no? Entonces, bueno, creo que me gustaría hablar de eso, ¿no? También cómo lo ven los jóvenes, que están pendientes siempre de, no quiero decir esa palabra tan fea, pero está pendiente de algo, de meterse en algo, y bueno, que al final es algo que, bueno, no es éticamente, ¿cómo decirlo? Correcto, pues, sí, ¿no? Sí, yo creo que las dinámicas sociales han cambiado mucho. Ojo, esto es algo que viene pasando desde mucho antes de las redes sociales y de mucho antes de este periodo gubernamental y los anteriores. Pero creo que todo se busca es porque se busca la gratificación inmediata. Todo el mundo quiere resultados inmediatos. Por eso decía que también es un tema disciplinario. Hay que entender, un tema filosófico también, que no todo da resultados enseguida. Y eso el venezolano tiene que entenderlo. A propósito de esto, hay mucha gente que dice que estamos en la era de la información. Yo creo que ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la mercadotecnia, porque ahora todos quieren vender algo y mucho más después de pandemia. De hecho, muchos de los pequeños emprendimientos, que me imagino que a Gabriel lo habrá pasado cuando estaba iniciando su negocio, era básicamente de importación. Traer algo de China, revenderlo, eso era básicamente la manera de hacer dinero. Pero porque, por otro lado, cuando trabajas en una empresa formal, ganas mucho menos que eso, y no ni siquiera por culpa de la empresa, es por un tema macroeconómico. Entonces, yo le comentaba a unos amigos anoche que estábamos teniendo una conversación, que incluso en X también lo publiqué, que, como lo decía el profesor Balsa, hay que estudiar para aprender, pero ya en nuestro sistema educativo hay que empezar a venderse también. La gente tiene que comenzar a entender que las profesiones tienen que comercializarse. Entonces, debe haber especialistas de cada área enseñándoles a promocionar sus servicios, porque ahora esa plaza de promoción está en redes sociales, como lo hace un médico, como lo hace un abogado, como lo puede hacer un administrador de empresas. Es la nueva manera de hacer negocios, y precisamente para tener espacios en medios como este o en televisión hay que ya saben, comenzar. Ronald y Luis, ¿no? Ajá, tienen que contratar a aquí sale. Esto pareciera así que me estuviese haciendo publicidad. Sí, sí. Una seguidora que es médico, que está en Barquisimeto, estaba muy molesta porque me decía, bueno, pero es que también hay mucha gente hablando de cosas que no sabe en redes sociales y le hacen creer a la gente. Hay que hacer una batalla comunicacional de los que saben contra los que no. Sí. Si tú estudiaste, tienes posgrado y tienes conocimiento sobre esto, tienes que ir a redes sociales a tú también dar tu aporte, porque si no, los que no saben van a tomar plaza. Como pasa, por ejemplo, para los directores de marketing, el marketing la gente cree que cualquiera puede hacerlo, porque es algo intuitivo. Entonces comienzan a hablar cosas que no son, se meten por temas que no conocen, no toman autores. Eso es como muy, muy fugaz. Y eso nos perjudica a nosotros porque luego nosotros tenemos que reeducar a los clientes. Los clientes no entienden porque vienen con bases viciadas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar tu celular, comenzar a hacer contenido,
desde el profesionalismo y combatir eso. A ver, Gabriel, tengo que ir cerrando. Ajá, el joven que está pendiente del negocio, el negocio del momento, ¿no? Y no de tener algo a largo plazo. Y en eso pues se lleva por delante la ética de lo correcto. Sí, y además aquí hablo más de Caracas probablemente que del resto del país, es como una ciudad de modas, ¿no? O sea, los bodegones hace 2, 3 años era el furor y todo el mundo estaba montando un bodegón, después ahorita capaz son canchas de pádel y vamos así como por modas yo creo que las canchas de pádel son extremadamente rentables porque a donde vas todas están llenas y eso está bien, o sea, digo, me parece bien que los que hayan hecho esa apuesta les vaya chévere, pero sí siento que hay que priorizar como que lo que comentaba Ángel de, bueno, ¿cómo hago para que mi área de experticia, este negocio que es el de mi familia o el que me moviliza o el que quiero hacer y aclaro que dijiste lo de China, mi taller de reciclaje, nosotros agarramos basura aquí y la transformamos, entonces no nos traemos nada, gracias a Dios. Pero de cómo hacer para que los otros negocios o desarrollar cosas aquí, claro, es bastante difícil porque tienes que crear el mercado, eso, la cancha de pádel, los bodegones, de cierta manera ya hay como que una tendencia Bueno, ya. pero también hay un mercado que come, que se viste, es decir, aquí hay un país que funciona, pues, ¿no? O sea, Claro. que necesita, que tiene necesidades. Y que hay miles de áreas y lo que yo Por venía supuesto. comentando al principio, yo creo que sigue habiendo demasiadas oportunidades en Venezuela, demasiadas oportunidades en todos los rubros. Todavía somos un país muy precario, entonces las industrias están en momentos débiles, pero eso te permite poder crecer y poder desarrollarte y poder extenderte. Cierro con Luis, rapidito. Una cosita rápida, mi hijo en el avión me decía, papi, tiene 6 años, yo voy a dejar el colegio porque yo quiero empezar a trabajar, yo quiero ganar plata, porque me gusta viajar. Y yo le decía, mira, es muy válido, imagínate tú, tienes 6 años, que dirán los chamos que tienen 20 ustedes. Y yo lo Claro. que le decía era, si tú no te formas, el acceso al trabajo que vas a tener es más precario. Tú tienes que, en esa mochila que estás formando, se lo digo a mi hija todos los días, tienes que meter muchísimas cosas. Tienes que meter herramientas blandas, tienes que meter tecnología, tienes que meter muchísimas cosas porque dependiendo de la calidad de las herramientas que metas en esa mochila de la formación, es el acceso al trabajo que vas a tener y de las cosas que vas a tener más adelante. Entonces, hijo, tú te estás formando, tienes que educarte, tienes que hacer muchísimas cosas, aprender muchísimas cosas para tener acceso a trabajos bien remunerados, que puedas viajar y le puedas pagar a papá el viaje para donde papá quiera. Estás esperando. Ahí está. Bueno, tú sabes que yo cierro esta mesa con este cuento que mi mamá, porque creo que eso ejemplifica mucho el país que fuimos, que no sé si vamos a regresar a ese país. Creo que es importante No, ¿no? no. entender Yo creo que que este es un no. país distinto. Convencido. Pero mi papá estudiaba medicina y, bueno, invitó a salir a mi mamá. Entonces mi abuelo era médico y, bueno, están esperando a mi papá que llegara para que buscara a mi mamá para la primera cita. Y llega mi papá con un carro estartalado, un Galaxy del año, no sé, 66, pero destartalado, ¿no? Entonces mi mamá mira a mi abuela y le dice, tranquila, él es médico, él va a echar para adelante, ¿no? Y bueno, así fue, es decir, así fue. Bueno, no era una persona pudiente, pero el Estado lo ayudó, lo formó. Bueno, había acceso a crédito y bueno, poco a poco trabajó en el IBI, ganaba muy mal, mi mamá se tuvo que poner a trabajar. Pero él se Sírvete. diferenció y fue bueno y generó ingresos. O sea, Sí. esa es la clave. Ojo, lo que estás Sí. diciendo es muy válido, pero yo insisto, hay que formarse, hay que diferenciarse, hay que Sí. hacer las cosas bien para poder tener acceso a trabajos diferentes, a ingresos diferentes, a hacer las cosas mejor. Disculpa que No. te interrumpí. Pero bueno, este cuento creo que bueno, porque habla un poco de la esperanza, de la confianza en lo que, bueno, en lo que era una profesión, lo que la profesión te daba y bueno, la esperanza de poder formar una familia. Aquí estamos. Ojalá que, no sé si vamos a regresar a ese país como les dije, pero eventualmente pues aquí hay un país como lo estábamos hablando, que come, que se levanta, que va a trabajar y que bueno, que los que estamos aquí tenemos un gran trabajo por delante. Así que bueno, espero que esta mesa haya sido esperanzadora para los jóvenes, sobre todo tomando tu tweet, que te agradezco muchísimo, Ángel. Gracias Bueno, a ti, Shirley, siempre. gracias a todos. 8 de la mañana, hacemos una pausa y ya volvemos. Esto fue Mesa País.